en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. En horas de la noche de ayer se dio a conocer que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre cuando cumplía una condena por delitos de lesa humanidad, falleció a los 86 años en su vivienda en Lima, donde entiendo se recuperaba por un tratamiento contra un cáncer de lengua. A esta hora quiero conversar con Lucas Gersi, analista político, abogado, profesor universitario peruano. He querido conversar con él porque, bueno, la figura de Fujimori tiene varios rostros, ¿no? Yo no sé si es posible, Lucas, buenos días y bienvenido, analizarlo a un Fujimori en distintas etapas o realmente siempre fue el mismo, con el mismo rostro, disfrazado en algunos periodos de demócrata, en otros de autoritario, o realmente siempre fue el mismo, ¿no? Si algo le dejó positivo Fujimori al país, si se puede dividir su figura en lo que se hizo desde el punto de vista económico por el Perú, y si eso puede estar separado también de la política, ¿no? Del control político y de los delitos que cometió. Buenos días y bienvenido, Lucas. Estimada Shirley, muy buenos días. Gracias por la invitación. Para mí un honor estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia, a todos los venezolanos. Un honor estar acá con ustedes. Por favor, Lucas. No sé si lograste escuchar. ¿Es posible analizar a Fujimori en lo que fue, digamos, lo que hizo desde el punto de vista económico por el Perú, separado de los delitos que cometió desde el punto de vista político? A ver, claro que sí, escuché todo lo que dijiste. Alberto Fujimori es una persona que tiene luces y sombras, que tiene una trayectoria con muchísimas cosas que ocurrieron, pero yo creo que si se suma lo positivo con lo negativo, al final el saldo sale definitivamente positivo. Y por eso es que es una persona que, pese a todo lo que ocurrió y pese a todo el tiempo que transcurrió, yo pienso que la mayoría de los peruanos, no todos, se queda con un recuerdo muy positivo de él. A ver, hagamos un poco de recuento, ¿no? De repente de su carrera. Alberto Fujimori es matemático puro de profesión. Él tuvo un doctorado en matemáticas y él enseñaba clases de matemáticas en una universidad pública en el Perú. Eso era lo que él hacía antes de ser presidente. Cuando Alberto Fujimori llega a la presidencia del Perú, el Perú era un país que estaba en una crisis absolutamente agudizada. Era un país que no tenía ningún futuro. El Perú tenía una hiperinflación de más de 1.000.000%. La gente no podía ahorrar, la gente pasaba hambre. Y además de eso, el Perú tenía el problema del terrorismo. Todos los días se producían matanzas, crímenes, y habían coches bomba, además que estallaban en diferentes ciudades del país. Y Alberto Fujimori rápidamente tiene él el coraje de poner fin al problema de la hiperinflación. Él además pone fin al problema del terrorismo, principalmente con medidas de inteligencia. No es que hubo una guerra sucia o represión. La mayor parte de supuestos crímenes que se cometieron, excesos de la policía, de las Fuerzas Armadas, fue antes de Fujimori, no fue durante el gobierno de Fujimori. Entonces tuvo un gran éxito en esas dos cosas, ¿no? En, digamos, sanear el problema de la inflación, derrotar al terrorismo en el Perú, y además Alberto Fujimori, y acá viene también el tema de debate, desmanteló el modelo económico que tuvieron los gobiernos militares en el Perú. En los años 70 en el Perú, los gobiernos militares, alineados con la Unión Soviética, sovietizaron el Perú. Prácticamente todas las grandes empresas fueron nacionalizadas, estatizadas, la tierra inclusive fue cooperativizada. El Perú era un país con una economía socialista. Y Alberto Fujimori desmanteló eso y estableció una economía de libre mercado en el Perú que permitió la construcción de una clase media, finalmente en el Perú. Entonces el sector de la izquierda en el peruana, finalmente lo que nunca le perdonó fue eso, ¿no? Luego, los lados negativos, ¿no? ¿Qué fue lo negativo de Fujimori? Dio un golpe de Estado. El 5 de abril de 1992, él cerró el Congreso peruano y eso fue un golpe de Estado. Es verdad que poco tiempo después se eligió otro Congreso, pero igual fue un atentado contra la Constitución, contra la democracia.
el otro problema que tuvo Fujimori fueron las reelecciones, ¿no? Se reeligió 3 veces sobre interpretaciones cuestionables de la Constitución y además en su gobierno hubieron actos de corrupción, digamos, escandalosos. Entonces es una figura con luces y ¿Y sombras. violación de Y es lo que derechos conocemos. humanos? A ver, Fujimori fue condenado Mm, por 2 masacres, la masacre de La Cantuta y la masacre de Barrios Altos. mm. Pero la conexión entre estas masacres y la persona de Alberto Fujimori es una conexión que no es muy clara. Tanto así que cuando a Fujimori lo condenan, en la sentencia se dice no hay pruebas directas, pero como era presidente, entonces presumimos que es culpable. Es decir, en el Perú siempre fue eso muy, muy controversial, es algo donde el material probatorio fue débil, y por ejemplo, ¿no? Alan García, donde sí hay pruebas que él sí ordenó masacres de manera más directa, a él nunca se le juzgó, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que fue un juicio quizá más político, más de venganza política que un tema jurídico comprobado, ¿no? Ahora, ¿no lo retratarías como un autócrata? Uno de los últimos, Eh, digamos, caudillos latinoamericanos, al menos de esa época. Fue una persona en la tradición del caudillismo latinoamericano, es Mm, verdad. mm, Eso es cierto, y ese es el aspecto negativo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso inclusive, y siempre se habló mucho de esto, que Hugo Chávez, una de las figuras que lo inspiraron y que inclusive lo copió un poco fue a Fujimori. Fue un caudillo que persiguió en su momento a sus oponentes políticos. Los sobornos que él hizo fueron muy perniciosos porque eran sobre todo sobornos a periodistas. Es decir, lo que él hacía era convocaba de repente a los líderes de los periódicos de oposición y empezaba a colocar billetes sobre la mesa y se hacía una enorme torre de billetes, ¿no? Y todo eso quedó grabado en los videos. Entonces fue una persona que tuvo ese impacto negativo. Pero es una figura tan compleja mm. y la verdad, siendo muy honesto, sin Alberto Fujimori, el Perú sería otro, porque él transformó totalmente la trayectoria del Perú. Totalmente transformó Sí, la trayectoria del Perú. es interesante este retrato que haces porque hay un dilema ético, ¿no? ¿Cómo se le recuerda a Fujimori? Bueno, como si hay manera, el mismo caso de Pinochet, bueno, hay algunos que piensan Eh, que el paquete, digamos, aplicado económicamente por Pinochet, bueno, fue lo que hizo que Chile en un primer momento eh, pudiese lograr cierta estabilidad. Pero estamos hablando de un dictador. Entonces, creo que lo mismo ocurre con Fujimori. Bueno, ¿cómo evaluar realmente la gestión de Fujimori, ¿no? Como alguien que, como sí, bien dices, sí. él cambió el curso económico del Perú en la región, o como alguien que fue un autócrata, un caudillo y que, bueno, cometió delito, ¿no? Desde el punto de vista político y de lesa humanidad. A ver, él fue, digamos, la madurez política exige poder reconocer las virtudes como virtudes y los defectos como defectos, y no pintar ni una imagen de apología, ni tampoco una imagen de satanización, sino reconocer al personaje en toda su complejidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos el deber de hacer en el caso de Fujimori. Las cosas buenas no borran las cosas malas y al revés. A diferencia de otros caudillos, y acá viene el elemento muy único de Alberto Fujimori, a diferencia de otros caudillos, Fujimori era un caudillo que sí creía un poco en las instituciones independientes y fue un gran creador de instituciones. Puede sonar muy raro, ¿ya? Porque normalmente los caudillos, los dictadores, lo que quieren hacer es concentrar el poder para ellos manejar todo. Y Alberto Fujimori fue distinto, porque él, por ejemplo, creó un montón de instituciones independientes en el Perú. Creó los organismos reguladores modernos, creó la autoridad de libre competencia, creó el Tribunal Constitucional, es decir, fue un constructor de instituciones. Y las instituciones que él creó son las que han permitido al Perú tener, después de la caída de Fujimori, de repente el periodo de democracia más largo prácticamente en la historia del Perú republicano. Entonces, definitivamente un personaje contradictorio, ¿no? Sí. Y además un presidente muy popular, ¿eh? Porque él fue electo
fue electo democráticamente la primera vez. Él obviamente cambió las reglas de juego para reelegirse cuando antes no podía, pero fue muy popular e incluso hoy día sigue siéndolo. Entonces, Sí. hay esas contradicciones Fíjate, dolorosas, ¿no?, fíjate, Lucas, en aquí Alberto Fujimori. me envían un comentario de el en vivo y dice, bueno, pudo haber construido sin ser un caudillo. Y es verdad. Es verdad, por eso Mm, no lo justifica, mm, es verdad. mm. A ver, lo otro me parece interesante. Hoy en día, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿el Perú todavía se divide entre fujimoristas y antifujimoristas? En alguna medida significativa. Ujú, Las últimas 3 elecciones que hemos tenido en el Perú, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, ha estado en la segunda vuelta. mm, Es decir, el Fujimorismo tiene en cada elección aproximadamente entre el 15 y el 25-30% de los votos en primera vuelta y el 50% de los votos en segunda vuelta prácticamente. Es decir, ha dejado un legado, ¿no?, muy fuerte. La bancada más grande en el Parlamento peruano es efectivamente la bancada fujimorista ujú. también, ¿no? Bueno, y de hecho se le Luego, concede, por eso que se le concede el arresto domiciliario entre 65 y 75 años de edad. Eso no estaba contemplado en el Perú. no, Sí. ahí hay un dato importante, ¿no? Ujú. Alberto Fujimori no tuvo arresto domiciliario. Mm, A ver, cuando Alberto Fujimori, cuando salen los escándalos de corrupción, él prácticamente abandona la presidencia, huye del país y, digamos, cae, pero no porque lo derroquen directamente, sino porque huye, abandona, ¿no?, se escapa del Perú. Él está en el exilio en Japón, ujú, postula sin éxito al Senado japonés, lo cual fue algo pues muy doloroso para los peruanos, ¿no? Ver al presidente del Perú postulando al Senado japonés. Alberto Fujimori, después de eso, intenta regresar al Perú, pero es detenido en Chile, ¿no? Y Chile lo extradita al Perú. Ahí es condenado, ujú. está 16 años en la cárcel. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el año Ah, 2017 le le, otorga el indulto, correcto. Sí, le así es, indultó. le Mm, concede el indulto, ¿no es cierto? Le concede el indulto, pero luego él sale libre un año y después de un año el Poder Judicial peruano revoca el indulto, eso él lo ujú, cuestiona judicialmente y volvió a salir libre el año pasado, es mm. decir, prácticamente salió libre ya hace muy poco tiempo para poder morir en su casa con su familia Bueno, te y agradezco no en mucho, prisión. Lucas. Lamentablemente se me ha quedado el tiempo corto. Creo que la figura de Alberto Fujimori da para mucho más, pero creo que, bueno, has hecho un buen perfil, como bien lo Muchas describes, un gracias. perfil con luces y con sombras, ¿no? ¿Con cuál rostro se queda Será usted? será la historia de América Latina y el Sí. Perú la que juzgará. Y un saludo muy grande, muy especial. Gracias, Muchas Lucas. gracias. Por favor, Lucas Gersi, analista político, abogado y profesor Muchas universitario gracias. peruano, 7:55. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.